22 de Aitor González. Y bueno, viendo las referencias intermedias, Aitor González va a ser muy raro que haya un milagro. Y ojo a Rumsas, porque está teniendo una actuación decepcionante. Ayer hablábamos, bueno, en concreto yo hablaba de lo que podía hacer Rumsas y de meter mano a estos dos hombres en el sentido deportivo, a Garchelli y a Simoni, pero no, Rumsas está decepcionando. Bueno, Pello, no sé si eso es lo más significativo en cuanto a la lucha a la general, dejando aparte también que Aitor González va camino de conseguir una victoria, ¿no? Sí, por la parte positiva, la de Aitor González, como está haciendo una buena contrarreloj, de momento está con el mejor tiempo y tal y como van las cosas en los puntos intermedios, parece que va a ser así hasta el final. Ojalá sea así. Y luego por la parte de las decepciones, como has dicho tú, la de Rumsas, que sí que se podía esperar algo más de él, sobre todo después de su actuación en la montaña y esas declaraciones en lo que quiere por no hacer entre los tres primeros, hacer podio. La de Gonchar también otro de los favoritos para la etapa de hoy, esta etapa contrarreloj de 42 kilómetros y medio con, bueno, como dificultad únicamente un repecho de 2 kilómetros, una subida de 2 kilómetros con algún momento al 10%, pero el resto es todo llano, ¿no? Una contrarreloj para rodadores, para hombres de fuerza y para darlo todo en tanto llano, ¿no? En 42 kilómetros de llano. Pues atención que en el kilómetro 24, ojo, que era Simoni el que marcaba mejor tiempo que Garchelli. Puesto 14º y puesto 15º, evidentemente ya pasando todos porque Simoni es el último en pasar. Y lejos ya de Aitor González, a 1.30 y a 1.41 de Aitor González en el kilómetro 24. Por lo tanto, esas expectativas o ese pronóstico de que Garchelli iba a recortar el tiempo a Simoni no se está cumpliendo, y esto, bueno, pues coloca en una situación fenomenal ya a Gilberto Simoni, aunque quede una semana completa. Y vemos a Rumsas, 39.50 lleva en ese momento. Y bueno, viendo las referencias, Baxter y Bondariev, el ucraniano, también haciendo grandes tiempos, Frigo y Onchar, pero todos muy lejos, Es que yo creo que les va a meter, menos a Baxter, al resto les va a meter a Aitor González un minuto, más de un minuto. No, y lo curioso sobre todo el tema de Simoni, como en el punto intermedio, en el kilómetro 10, estaba por delante de Garchelli con 20 segundos de ventaja sobre Simoni, y en teoría, pues bueno, se prevé esa situación a lo largo de los siguientes puntos intermedios. Sin embargo, ha mejorado Simoni, o ha mejorado él, o ha ido a menos Garchelli, y si hoy Simoni no pierde tiempo con respecto a Garchelli, va a ser un golpe muy duro para este corredor que estamos viendo ahora. Freddy González, por cierto, gran protagonista. Aquí está Garchelli en la etapa de ayer, pues es el que ha marcado el peor tiempo en la línea de meta. Que vemos esas diferencias en tiempo. Y una etapa, la de ayer, cuando acabábamos, bueno, pues no teníamos todos los tiempos, en la cual, ya lo sabéis, esas son las referencias que antes os leíamos. No salieron McEwen y Fritz y abandonaron Machanti, Balducci, Strauss, Verbrugge, y han abandonado por lo tanto los dos hermanos Verbrugge, Lelekin, Tonkov, Van Imp y Marichal, ambos Van Imp y Marichal del equipo Lotto Domo. Es decir, que ayer perdió a 3 hombres, uno que no salió y 2 que abandonaron, y hubo 3 hombres, perdón, fuera de control, como fueron Brown, el sprinter, Crescencio D'Amore, el campeón del mundo junior, que el otro día hizo tercero en la etapa de las caídas de Cipollini y de Galvez, y también Ravaioli, el joven corredor, que es un corredor prometedor que sube mucho, pero tuvo una caída al principio del Giro y ha ido arrastrando las molestias desde entonces, y Ravaioli también llegó ayer a fuera de control. Llegaron a 28, 29 y 31 minutos, mientras que el grupo anterior llegó a 23 minutos, y los 3 corredores ya fuera de control. Algo cada vez menos habitual en las grandes vueltas, pero que en el Giro sí estamos viendo cómo sucede. Y vamos a ver Popovic, porque tampoco lo está haciendo demasiado bien. Insisto, Aitor González está hoy a otro nivel. Ahí están las sorpresas, bueno, los 2 hombres que no cuentan para la general, Baxter y Bondariev, y Onchar claramente también por detrás de Aitor González. Y todavía estamos esperando el paso por el kilómetro 32 de los dos líderes, y Pello. 2.16 de Aitor González a Rumsas en el kilómetro 34. O sea, le puede meter medio minuto más de ahí a la meta y recuperarle 3 minutos en la general, Sí, hoy, tal y como va Aitor González, y con el tiempo que ha hecho en meta, y con la diferencia que está sacando sus rivales, puede adelantar unos puestos. Lo sigue teniendo casi imposible de cara a la general, de cara a acercarse a Simoni Garchelli. Eso ya se debería meter una escapada para sacar
esos 17 minutos se le sacan de diferencia, pero lo importante es eso, que no vamos a adelantar acontecimientos, pero parece que va a ganar esta etapa, tal y como va en estos momentos, a la espera de esa última referencia. Esto sería una victoria importante para él, para este Aitor González, que ha empezado un Giro de una manera decepcionante, pero que ha ido mejorando a medida que avanzaba la carrera, y que, como ayer declaró, estaba pensando ya en correr el Tour de Francia este año. Pues bueno, buenas expectativas también para el fin del Giro y para ese Tour de Francia del mes de julio. Y Popovic, lo teníamos ahí también, una de las jóvenes promesas de este Giro, que está cuarto en la clasificación a 4 minutos, pero que importante de esta carrera, pues lo que veíamos, la imagen de Garzelli y de Simone, las dos cosas que hay en esta contrarreloj, la lucha por la victoria de la prueba, de la etapa, y la lucha por la clasificación general entre estos dos hombres, entre Simone, que vemos aquí, y Garzelli, que estaba antes. Popovic subiendo el repecho. Por cierto, que Aitor González, ya lo ha manifestado Ferretti, su director, en las declaraciones oficiales, que va a estar en el Tour de Francia. Eso indica que no estará en principio en la, no sé, que abandonase demasiado pronto en el Tour, ojalá no, en la Vuelta a España en Gijón, para la salida en el mes de septiembre, para portar el dorsal 1, el número 1, Aitor González. Y es una noticia, Pello, no sé qué lectura te merece, mójate. Bueno, lo dijimos ayer ya eso, pero ¿qué lectura podemos dar a una decisión por parte de Aitor González de correr el Tour de Francia? Él lo dice, aquí está, mientras vemos a Belli entrando en meta, él dice que, bueno, quiere ver si es capaz de ganar el Tour de Francia. Le ha ganado ya la Vuelta a España, hizo sexto el año pasado en el Giro. Este año, pues bueno, si sigue así, si sigue mejorando, puede hacer otra vez entre los 10 primeros en este Giro, pero quiere demostrarse a sí mismo si es capaz de ganar el Tour de Francia. Por lo tanto, que haya sido una decisión por parte del equipo, que haya sido él quien haya tomado esa decisión, o que se haya visto mejorando a lo largo del Giro y viendo que parece su estado de forma óptimo puede estar en el mes de julio, bueno, correr el Tour. Yo no creo que sea, bueno, es un poquito precipitado decir quizás que puede ser un rival claro para Armstrong, ¿no? Primero tienes que demostrar un año y luego decirlo. Si puede ser rival de Armstrong, Urris, que lo ha hecho otras veces, ¿no? Y que ha estado ahí dándole batalla. Beloki, sin atacar mucho, pero también ha sido rival de Armstrong. Pero Aitor González puede serlo, pero tiene que aprender primero a verlo, o saber estar en el Tour de Francia. Bueno, entró Belli, muy mal tiempo, se ha paseado Belli. Y atención al tiempo de Marco Pantani, a ver si se mete de los primeros 20. No, sería muy difícil. Marco Pantani, ahí está el tiempo de Fabio Sacchi. Va a estar por encima de los 58, efectivamente, 58.45. 58.05 para Marco Pantani. En ese momento, bueno, perdiendo ya Marco Pantani, 3.32 ante Aitor González. Vamos a otra pausa. Ahí está Popovic, el hombre que está luchando por meterse entre los 5 primeros de la general. Incluso, ¿por qué no? Podría estar en el podio en Milán dentro de 8 días, el próximo domingo. Recordamos que habrá también contrarreloj. Y datos importantes por si estáis enganchándoos ahora a nuestra transmisión. Aitor González, mejor tiempo en meta. Aitor González es virtual vencedor, aunque ya sabéis. Y si no, no hay más que recordar lo que ha pasado hoy en las motos, que las carreras se acaban en la última línea. Y promete para los españoles hoy, ¿no? En esa histórica jornada en Francia, con las 3 categorías ganadas. Y decía, el otro dato, hoy teníamos a Garzelli, Simoni por delante de Garzelli. Aquí está Popovic en el punto intermedio del 24, ahora se está dirigiendo ya al punto intermedio que hay arriba de ese repecho. Pues en el punto intermedio 24 también estaba defraudando Popovic, que estaba 13º a 1.21 de Aitor, pero bueno, 1.21. Es que Aitor ahí había metido ya mucho, pero ojo, el que se ha hundido es Backstedt, porque hasta ese punto intermedio 24 Backstedt estaba a 4 segundos y se dan por buenas, evidentemente hay que darlas, que hay esa medición instantánea. Las referencias de la organización, Backstedt estaba solo a 4 segundos, pero luego el potentísimo sueco se ha fundido, sobre todo en el repecho, y le ha metido ya casi 50 segundos más en 16 kilómetros a Aitor González. Andrea Noé también luchando. Y vamos a esperar, Pello, con interés
el paso por el kilómetro 34 de los dos hombres importantes de la general, porque vaya palo sería para Garcelli que Simoni hiciese mejor tiempo que él en la jornada de hoy. Sería palo para Garcelli y palo para la emoción de este Giro, porque se mantenía intacta la emoción por esa situación en la que Simoni estaba dominando la montaña, pero se esperaba un dominio por parte de Garcelli con respecto a Simoni, por supuesto, en la contrarreloj. Por lo tanto, una igualdad que podía perdurar en estos días que quedan de Giro. Pero si hoy Simoni vence a Garcelli también en la contrarreloj, yo creo que va a quedar un favorito claro, ¿no? Hasta ahora no podíamos hablar de Simoni como único favorito, tenemos que hablar de esa guerra entre Simoni y Garcelli, con unos posibles corredores por detrás que podían también acercarse a ellos, como Rumsas, que también ha defraudado hoy. Pero veremos, como dices, en este punto intermedio, el que les queda por pasar, cuál es la situación entre los dos que encabezan la clasificación general. Como decíamos al principio, fue Garcelli, ¿no?, quien adelantó en 20 segundos a Simoni. En el segundo punto fue Simoni quien adelantó, y vamos a ver cómo ha ido en estos kilómetros entre el segundo y el tercer puesto intermedio. Punto intermedio. Y bueno, ahí estáis viendo un detalle también en la página web, nos lo habían preguntado algunos espectadores, los cascos aerodinámicos que se siguen permitiendo, y la verdad es que todo el que haya competido en bici o haya tenido cerca en una tienda, en una feria, un casco aerodinámico, no ofrecen mucha protección porque no tienen dentro material que absorba el impacto, sino que tienen simplemente la fibra, la mayoría de ellos, y algunos incluso lo llevan sin cintas. Y Perichotti por el momento noveno, Perichotti es el número 9, por el momento 29º, y siguen estando permitidos. Cuando salió la norma de la UCI parecía que iba a ser obligatorio siempre y que en contrarreloj ya no se iban a permitir estos cascos, pero parece ser que esa norma, bueno, pues no es tan estricta, se siguen permitiendo los cascos de contrarreloj, ya también lo pudisteis ver a la Vuelta a Castilla y León, por ejemplo. Siguen permitiendo los cascos de contrarreloj, y luego también estaba esa otra salvedad de que en los puertos, cuando es línea de meta, más de 5 kilómetros, se permitía quitárselo. George Tosning, no hacer mal tiempo, sexto, séptimo, vamos a ver, octavo es ahora Douma, pues va a ser octavo Tosning, bueno, es un hombre que está ahí bien asentado entre los 10 primeros de la general. Además le va a meter hoy tiempo a Casagrande y a Rumsas, yo creo, y Tosning se podría colocar incluso quinto en la clasificación del Giro. Aquí está en el repecho Garcelli. Muy bien, este repecho que tiene 2 kilómetros, pero tiene alguna rampa muy dura, lo que hace que, bueno, no sea nada cómoda la bicicleta que están llevando la mayor parte de los corredores, con ese manier de triatleta, ¿no? Pero tampoco por este repecho no vas a cambiar una bicicleta cuando son 42 kilómetros y medio, 40 de los cuales son llanos. Y aquí está Simoni también ya acercándose a ese mismo repecho. Pues ese repecho, en la cima está el punto cronometrado, y allí Aitor González, 36 segundos por delante de Backstedt, 50 por delante del ucraniano Bondariev del CCC, Onchar a 1.04, Casar a 1.17, Javastilla a 1.18, Frigo, Kitchen, Kinsiato y Popovic era décimo ahí a 1.28. Aquí tenéis de nuevo el ucraniano del Lambo Ucre 10 Colnago, en una etapa, por cierto, que es absolutamente en línea, o sea, la carretera por la que va la etapa es la carretera más directa hacia el sur, entre Merano y Bolzano. Bolzano, que está al norte del lago de Garda, bueno, pues, 8 kilómetros más al sur por ese río está el lago de Garda, y está también Verona, y estamos muy cerquita de la frontera con Austria, la zona famosa, la práctica de los deportes blancos y del alpinismo también. Ahí está Garcelli, Simoni evidentemente por detrás. Simoni, gracias a ir detrás, evidentemente conoce en cada punto la referencia. Bueno, una ventaja para... Perdona, sí, de 3 en 3 minutos, no de 2 en 2 como en otros contrarreloj, sino de 3 en 3. Sí, digo que es una ventaja, pero que no lo es tanto, ¿no? Porque también le están dando las referencias a Garcelli por lo que está haciendo detrás. Por lo tanto, sabe lo que hay con 3 minutos de diferencia prácticamente Garcelli con respecto a Simoni. Bueno, los dos saben que se están jugando, los dos saben que tienen que ir al máximo. Bueno, que te diga que te va ganando por un poquito de tiempo, lo único que te hace es bajarte la moral, ¿no? 40-32, por lo tanto se llevaba 43-32, ahora mismo ya 43-40. 43-10 ha sido el tiempo de Aitor González en la cima. Y le queda todavía mucho, le queda todavía
al menos un minuto para llegar ahí a Garcelli. Le va a seguir metiendo tiempo, yo creo, ¿eh? Ojo que le va a seguir metiendo tiempo Simoni a Garcelli, es decir, recortando. Claro, él sabe que es 3 minutos lo que les separaba en el momento de tomar la salida. Todo lo que sea pasar a menos de 3 minutos es que le está metiendo tiempo a Garcelli. Y eso coloca el Giro muy a su favor. Popovic ha hecho 44-38 en ese punto. 10º tiempo. Parece que Simoni y Garcelli van a estar detrás de Popovic. Y nos falta la referencia de Noé, pero tiene que haber pasado ya también por ahí Noé. Efectivamente, Noé ha hecho 46-08, muy lejos, a 3 minutos casi, 2 minutos 58 de Aitor González. Atención que va a llegar Garcelli. Bueno, se va a ir por encima de los 45 minutos, va a ir más allá de... Va a perder más de 2 minutos con respecto a Aitor González, ¿eh? Vaya victoria va a conseguir Aitor González. Bueno, pues sirve para lavar el nombre, sirve para descorchar champán la victoria de Aitor González, o el hecho de que esté tan retrasado en la general hace que siga siendo apenas... que no siga siendo sobresaliente en la participación de Aitor. Bueno, Casagrande, que también va a perder tiempo. No, yo para yo salvar ningún hombre o limpiar ningún hombre no creo que necesite Aitor González limpiar su nombre, pero sí estar a la altura de lo que se merece el después de lo que demostró el año pasado, que no es que se esté hablando de Aitor González gratuitamente por decir que me cae bien este chico y vamos a animarle y a esperar que es lo que hace, ¿no? El año pasado demostró, tanto en el Giro de Italia como en la Vuelta a España, que es un hombre para grandes vueltas, y aquí se esperaba y se espera mucho de él. No hace falta que lave ningún nombre. Lo que sí es una pena viendo esto y viendo que tanto Garcelli como Simoni, bueno, están teniendo una pelea entre ellos, se están intentando restar segundos uno a otro, pero están en puestos muy retrasados en esta contrarreloj. No son hombres que a pesar de ser líderes de la carrera, como ocurre en otras grandes vueltas, que el que domina adelante, el que domina la montaña y luego también la contrarreloj, pues está con los primeros, no está perdiendo mucho tiempo. Ellos dos sí que están perdiendo tiempo. Entonces llegó al punto en que Aitor González, si no hubiera estado mal esa primera semana de Giro, con esta contrarreloj, con el tiempo que le podía sacar estos corredores, tiene una gran ventaja. O sea, podía recuperar el tiempo perdido en la montaña. Pero bueno, son cosas que, como decimos siempre, ¿no? Si no hubiera en el Terminilo, si no hubiera... Pero... Bueno, quitaros de ahí. Yo no sé si iban con chanclas, o sea, con playeras o con zapatillas de bici, pero bueno, ya con zapatillas de bici se la iban jugando ahí, ¿eh? Lo último es de la cámara de vídeo, corriendo al lado. Y, por cierto, teníamos una pregunta en la página web. Dando aparte de todos los que nos preguntáis por las otras retransmisiones que afectan al horario, pero es lógico que todos los deportes tienen cabida en Eurosport y además hay que respetar una serie de deportes y de contratos que hay con los mismos. Y el Giro está teniendo una grandísima cobertura aquí en Eurosport. Y Juan nos pregunta sobre Paolo Savoldelli, y evidentemente Paolo no está en el Giro, el vencedor del año pasado, amigo Juan, pues por esa caída, esos problemas que han retrasado su preparación, y se supone que estará a tope para el Tour. Aparte es que ni siquiera está el equipo de Savoldelli, que ya sabéis, desapareció el Lindes Alexia y él fichó por el Telecom. Tendrá pues, a Botero como compañero para ir a por la clasificación general del Tour de Francia, en la que también a la que también aspirará Aitor González. Bueno, Gilberto Simoni, ni siquiera, como decíamos, va a estar entre los 10 primeros Simoni en ese punto, efectivamente 11º, pero lo importante es lo que le mete Simoni a Garcelli más de un minuto. Mientras tanto, Rumsas va a llegar a la línea de meta. Para mí la decepción del día. Para mí esto está siendo un palo. Quiero decir que si Rumsas hoy le recuperase 1 minuto y medio, 2 a Simoni y a Garcelli, pues habría mucha emoción en la última semana. Pero el que Rumsas esté fracasando absolutamente, porque lo está haciendo en la contrarreloj, es un fracaso con mayúsculas, pues le descarta ya para vencer el Giro de Italia, claro. Imaginaos que hubiese entrado en la clasificación. Rumsas está a 5.08, si se hubiese quedado a 2 minutos y medio de la malla rosa, no podrían haber dejado movimiento, libertad de movimientos a Raimon Rumsas, que él sí que no va a estar en el Tour de Francia, no está su equipo invitado. Y hablando de Pantani, que también nos preguntaban en la web si Pantani puede venir a la Vuelta, bueno, pues tiene que ser invitado por la organización. Recordamos que el equipo de Marco Pantani está en segunda división, y claro, primero hay que invitar a los equipos de primera división, luego en cuanto a equipos de segunda hay que invitar a los equipos españoles de segunda, como son el Relax, el Paternina y el La Barca 2 Baqué, y luego ya podrían llamar al equipo de Marco Pantani.
Veremos. Pero, ¿por obligación dices eso? No. O sea, por norma tienen que hacerlo en ese orden. Pero yo creo que la Vuelta a España le Hombre, interesa siempre, que esté ya, Pantani. pero siempre que haya equipos de primera división no invitados y que quieran ir. Otra cosa es que no digan yo quiero ir a la Vuelta, ¿no? Hombre, me imagino que Fíjate si que- Pantani quiere ir, la sí. Vuelta hará lo posible para Claro. que esté en la Vuelta. No lo mismo que ha hecho el Tour con Ulrich, que definitivamente sí que va al Tour, lo han aceptado como equipo Bianchi, no sé si con otra casa o no, ha solventado los problemas y los problemas que ha puesto también la Asociación de Equipos Ciclistas Profesionales, que no querían que entrara con el puesto de Coas en la clasificación de grupos deportivos. Pero bueno, ha entrado ahí y con opción derecha a entrar también en el Tour. Por supuesto, los organizadores interesados en eso. Vamos a ver Popovic. Bueno, no va a ser malo el tiempo de Popovic. Y luego entre los 10 primeros de la etapa, ya sentándose ahí en el top 10. Bueno, incluso, bueno, ya ahora ya sí que adelantando a Noé y colocando en el top 10, no, en el top 3, en el podium, metiéndose ya claramente en el podium este hombre. Bueno, y otro González, que ya sabéis, ganó el año pasado 2 etapas, la de Orvieto en línea, arrancando en el último repecho, y la de Monticello, Cambiaggio Monticello contra Arlo, va a ser segunda victoria contra Arlo en el Giro de Italia. Pues algo, como también nos apunta un espectador, que habían conseguido solamente Miguel Pobletti y Miguel Indurain, con ciclistas españoles en el Giro de Italia. Es decir, hoy no va a haber una nueva etapa española en el Giro, pero no va a haber un nuevo ciclista español venciendo etapas en el Giro. Recordáis, el año pasado 2 ciclistas y 3 etapas, para que uno de ellos, Santi Pérez, no cruzó la línea de meta primero, luego se la dieron por el tema de los positivos antidoping. Va muy bien en la bici Simoni, no es un corredor fuerte para mover grandes desarrollos, especialista puro encontrarlo, pero desde luego colocado en la bici va fenomenal. Y está sentenciando porque ya en ese último punto intermedio ha sacado tiempo a Garzelli y por lo tanto el hombre que está dominando la montaña no pierde tiempo con respecto a su máximo rival, que es este Garzelli. Eso hace que ya, bueno, tenga que atacar, tenga que pasar la ofensiva a Garzelli, pero en todo momento. Son 35 segundos, Pello. 35 segundos lo que lleva. 32, falta de 10 kilómetros, 35 segundos. Más 1.19, son 1.54 ya, de cara a la última semana. Un margen cómodo. Estamos viendo a Garzelli y la verdad es que el pedaleo es mucho más agradable el de Simoni que el de Garzelli, pero no solamente en esta contrarreloj, en la montaña también se está viendo como Simoni va más ligero, no va pegando tantos golpes en la bicicleta, y ahora mismo pues la imagen lo podemos comparar con la que acabamos de ver de Simoni. Como va dando más tumbos Garzelli, no sé si en Italia, ¿no? Con más grinta que otra cosa. Los dos que han pasado ya ese repecho, esa dificultad, la única que había en esta contrarreloj de 42,5 kilómetros, y ahora ya pues acercándose a Bolzano, entrando en Bolzano, unos Garzelli y Simoni ya muy cerquita también, para entrarse en el Pavés que les va a llevar esta meta. Y os recordamos lo que queda de Giro: lunes llana, martes descanso, miércoles llana, jueves y viernes alta montaña con final en alto, sábado contrarreloj, llana y domingo contrarreloj. Ahí tienes, 36 segundos. Sí, lo de antes. Sí, se mantiene. Pero es que da igual, aunque sea 5 segundos ya el golpe moral que da Simone Garzelli, que en teoría que tenía que haber sido al revés, sería Garzelli quien le quitara tiempo a Simoni en esta contrarreloj. Bueno, ahora ya sabemos lo que hay, y lo sabe Garzelli, por lo tanto, tanto él como su equipo, que es más débil que el Saeco, se ha demostrado así en este Giro, pues van a tener que atacar, y van a tener que aprovecharse también de los ataques de otros corredores que también están viendo que ni en la montaña ni en la contrarreloj pueden mejorar el tiempo de Simoni. Aquí va a quedar otro problema. Primero, que Simoni va a ser máximo favorito ya. No sé, no va a ser esa lucha que estamos viendo, esa incógnita entre Garzelli y Simoni. Y la otra es que se bloquea un poquito el Giro con los demás corredores buscando ese puesto de podio. Bueno,
Pero también podría haber alianzas, ¿no? Todos contra Simoni y luego ya nos apañamos entre nosotros, ¿no? No suele ocurrir eso, normalmente suele ser al revés. Suele ser ya, si se escapa un corredor, pues si le quita el tercer puesto a Noé, por ejemplo, o a Popovic, pues van a poner a tirar ellos. Y el director del Saeco es un hombre, bueno, con mucha experiencia, Giuseppe Martinelli, y va a saber manejar esos diferentes intereses de los corredores que están por detrás en la general. Ahí va a llegar Noé, que va a perder hoy la tercera posición provisional en la general. Y Popovic, por ejemplo, a Garcelli le va a remontar al menos un minuto y se quedaría a menos de 2 ya en la general. Pueden decir, bueno, vamos entre tú y yo a intentar derribar a Gilberto Simoni, ¿no? Porque Popovic, claro, con su juventud, recordamos que es un ciclista de 23 años recién cumplidos. No puedo hacer demasiados alardes. En primer año hago 12º, en el segundo año puede que haga tercero. Y claro, ya el año próximo sí que vengo aquí a ganar el Giro, ¿no? Y intentar hacer alardes, pero por el momento, virgencita, que me quede como estoy. No puede... Hombre, demostraría su raza y sus ansias de ganar, ¿no? Pero preferiría decir, mira, mejor hacer tercero que no pegar ahí un petardazo. Qué decepción, Garcelli, aunque la gran decepción, insisto, para mí es Raimonda Rumsas y la gran alegría la de Aitor González. Tal y como están los tiempos en el punto 32, kilómetro 32 a este último kilómetro para Garcelli, y digo, tal y como están los tiempos, es evidente ya que Aitor González va a ser el vencedor de esta etapa contra el reloj. Ya ninguna sorpresa puede quitarle la victoria. Lo único, veremos ahora si Aitor decide con esta victoria el seguir avanzando puestos en el general o sigue reservándose para intentar ganar más etapas. Sobre todo la segunda etapa contra el reloj que hay en este Giro, ¿no? O sea, Garcelli dándolo todo ya para intentar minimizar la diferencia que le saca Simoni, pero el golpe de moral ya no se lo quita a nadie. Sigue viendo por lo tanto victorias españolas en el Giro en los últimos años. De momento solo una, pero que en la última década siempre ha habido victorias españolas en el Giro de Italia. Ahí está, 56-52 para Garcelli, cronómetros en marcha, y de aquí a 3 minutos tiene que entrar, y va a entrar en menos, va a entrar aproximadamente en 2:20 ya, Gilberto Simoni. Aitor González, por lo tanto, 54-33, 55-24 para Baxter. Buena la prestación del sueco. Onchar, finalmente tercero. Frigo, Bondariev, Popovic sexto, Kirchen, Casar, Toshning y Douma. En estos momentos, a falta de la entrada de este hombre, ahí vemos, ya está por encima del tiempo de Aitor, que era de 54-33. Todavía no ha llegado el último kilómetro. Ese último kilómetro, el más complicado de esta contrarreloj en cuanto a curvas. Ya está ahí lo tiene. Hemos visto por primera vez el último kilómetro siguiendo la Garcelli, y ahora entra ya Simoni. Bueno, en esta contrarreloj de fuerza, nada técnica. En esta última parte, como decimos, la única que ha sido un poquito técnica con curvas. Bueno, pues en el año 90 con victoria, por ejemplo, de Eduardo Chozas. Pues bueno, cuando viene Eduardo Chozas, desde ese año 90, todos los años ha habido al menos una victoria española en el Giro de Italia. Se mantiene la racha en el 2003. Tuvo 3 años, 87, 88 y 89, sin victorias, porque en el 86 había ganado Pedro Muñoz una etapa. Por lo tanto, 14º año consecutivo con al menos una victoria española en el Giro de Italia. Pero ojo, Aitor González va a ser el gran favorito el próximo domingo para conseguir también la victoria en otra contrarreloj. Es Aitor González, que no puede bajar mucho el pistón, sí que tiene que tener un descanso, una mínima recuperación, pero luego ya pensar en el Tour de Francia.
Pues vamos a ver el tiempo con respecto a Stefano Garcelli de Gilberto Simoni, porque le va a meter bastante. Ahí vemos, tratando de meterse incluso entre los 10 primeros. El tiempo de Popovic, que pasa ahora ya. El siguiente es el de Kirchen en 14. Ahí lo vemos. 14 también para Casar, 25 para Tosnin, 14, 13. Pues justo por delante de Kirchen y de Casar. Se coloca séptimo en la etapa. Y ahí está la alegría junto a sus masajistas, junto a los miembros de su equipo, porque así queda la clasificación de la etapa. Pero ojo, en la general se pone ya con un margen de 2 minutos con respecto a su gran rival. Vaya sorpresa.